烧上哈上go，晚上哈莫西go，关键你今天是5月17号，星期二。我是 Wilson. Buenas noches México, buenos días China. Bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet, primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español y primer programa chino de la televisión mexicana, su servidor Vicente. Hoy, 16 de mayo de 2016, haremos de su conocimiento la información relevante del 17 de mayo de 2016. La primera nota se intitula Propaganda estadounidense sobre amenaza militar china socava confianza mutua. La publicación de un informe anual por parte de Estados Unidos para dar bombo a una supuesta amenaza militar de China solo servirá para socavar la confianza mutua estratégica entre las dos naciones. De entrada, Washington no tiene derecho a supervisar la estrategia militar y el desarrollo de las Fuerzas Armadas de un país soberano como China. China sigue una política de defensa nacional que es de naturaleza defensiva. Como cualquier otro país del mundo, tiene toda la legítima razón para desarrollar sus fuerzas militares con el objetivo de proteger su soberanía y su desarrollo pacífico. En el documento, basado en información errónea, el Pentágono estima que el gasto total de China en relación con lo militar superó en 2015 los 180,000 millones de dólares estadounidenses y asegura que parece que el país asiático mantendrá el crecimiento de la inversión en defensa en el futuro próximo, pese a su desaceleración económica. Sin embargo, el Pentágono fue incapaz de enterarse de que Beijing anunció en marzo su plan para aumentar el presupuesto en defensa de 2016 solo un 7.6%, la tasa más baja en los últimos 6 años, hasta los 146,000 millones de dólares. La decisión se tomó en el contexto de las crecientes dificultades económicas y llega después de que el año anterior se redujese masivamente el número de efectivos militares. Estos 146,000 millones de dólares son, en verdad, solo un cuarto del presupuesto de defensa de Estados Unidos, que para el año fiscal de 2017 se sitúa en 582,700 millones de dólares. Esto contrasta con el hecho de que el Producto Interno Bruto de China es ya 2/3 del de Estados Unidos. La gran brecha entre los presupuestos de defensa de ambos países revela claramente quién es una amenaza militar más probable para el mundo. Segundo, el informe publicado en medio de crecientes tensiones en torno al asunto del mar meridional de China difama las actividades legítimas de China en los mares oriental y meridional de China. La soberanía de China sobre las Islas Nansha y sus derechos relativos en el mar meridional de China se fundan en la historia y han sido reconocidos ampliamente durante mucho tiempo. La construcción por parte de China en las Islas Nansha está destinada principalmente a fines civiles y ayuda a cumplir sus responsabilidades y obligaciones internacionales al proporcionar más servicios públicos. En realidad, son el pivote hacia Asia de Washington y su intromisión en las aguas de Asia-Pacífico los que han avivado las tensiones en el mar meridional de China. Estados Unidos es un actor ajeno a estas disputas marítimas que ha enviado frecuentes aviones y buques militares a la región con el pretexto de ejercer la libertad de navegación, basado en el paso inocente estipulado por la Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la cual ni siquiera firmó. De hecho, la Convención expone con claridad que ese paso es inocente solo cuando no sea perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del Estado costero. La legislación de la ONU también estipula que los barcos extranjeros que ejercen el derecho al paso inocente por aguas territoriales deben cumplir con las leyes y las normas internacionales del Estado costero. De acuerdo con la Ley de la República Popular China sobre el mar territorial y la zona contigua, promulgada en 1992, los buques de guerra extranjeros que entran en aguas territoriales de China tienen que lograr la autorización previa del gobierno chino. Evidentemente, la incursión de los buques de guerra estadounidenses en el mar territorial de China violó tanto el derecho chino como el internacional. Además, la sospecha de Estados Unidos sobre las misiones militares chinas en el extranjero, tal y como se expone en el informe, es infundada. Como un gran país responsable, China ha ido incrementando su participación en misiones de paz en el extranjero y la ayuda en desastres, entre otros, con el objetivo de contribuir a la paz y la estabilidad globales. En esencia, Estados Unidos está intentando potenciar su presencia militar a nivel internacional y aumentar las exportaciones de armamento a través de inventarse y luego publicitar a bombo y platillo la amenaza militar de China. Se debería recordar a Washington que su involucramiento en las disputas territoriales marítimas empeoraría las cosas, al tiempo que su imaginada disputa con Beijing sembrará las semillas de una profecía autocumplida. Por los intereses de ambos países y del mundo en su conjunto, es mejor que la parte estadounidense emprenda acciones tangibles para promover un desarrollo saludable y estable de sus relaciones con China, a la vez que evita los actos dañinos, concluye esta información. Embajada China en Estados Unidos refuta editorial de Washington Post sobre mar meridional de China. La Embajada de China en Estados Unidos refutó un editorial del The Washington Post sobre la disputa por el mar meridional de China, que negó las acusaciones falsas y aclaró hechos históricos sobre la postura china. En una carta enviada al Post con el título Provocaciones en el mar meridional de China, el vocero de la Embajada China escribió que la isla Guangyan es territorio chino y no fue arrebatada a ningún otro país. La carta fue en respuesta al editorial del 9 de mayo titulado Rocas peligrosas en el mar meridional de China, en el que se afirmó que la isla Guangyan o Banco de Arena Scarborough fue arrebatado por China a Filipinas hace 4 años.
El vocero citó como evidencia el Tratado de París de 1898, el Tratado de Washington de 1900 y la Convención entre Estados Unidos y Gran Bretaña de 1930, que delimita el territorio occidental de Filipinas en 118 grados longitud este, y añadió que esto también fue reafirmado por la Constitución de Filipinas de 1935. Las islas y arrecifes de China en el mar meridional de China, incluyendo Guangyanao, están al oeste de esa línea, señaló el diplomático. El vocero rechazó la acusación del editorial de que China se niega a pegarse al derecho internacional al no participar en el caso de arbitraje solicitado por Manila ante un tribunal de Naciones Unidas. Al no aceptar ni participar en el arbitraje emprendido de forma unilateral por Filipinas, China está actuando conforme al derecho internacional, declaró el experto. En 2006, el gobierno chino ejerció su derecho conforme a la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar e hizo una declaración que excluye los arbitrajes obligatorios, señaló el vocero, quien añadió que más de 30 países han hecho declaraciones similares. China apoya y defiende el enfoque de doble vía adoptado por la Asociación de Naciones del Sureste Asiático para abordar el asunto del mar meridional de China, mantener la paz y la estabilidad en la región y resolver las disputas a través de negociaciones y consultas entre los estados involucrados, escribió el diplomático. El mar meridional de China se ha convertido en los últimos años en una fuente de tensión entre China y Estados Unidos. Washington envía de forma constante buques y aviones de guerra a las aguas y espacios aéreos adyacentes a las islas y arrecifes chinos y está empleando activamente sus lazos militares con países de la región como Filipinas. Esperamos que Estados Unidos ayude a fomentar un entorno favorable para el diálogo y la negociación. Las alianzas de Estados Unidos no deben infringir la soberanía y los derechos legítimos de China, comentó el experto. Será visto por algunos países como un cheque blanco para emprender sus propias acciones provocadoras, socavando los esfuerzos diplomáticos y escalando aún más las tensiones, añadió el funcionario. Concluye esta nota. Canciller chino discute asuntos internacionales con Kerry. El ministro de Relaciones Exteriores de China conversó por teléfono con el secretario de Estados Unidos, John Kerry, y pidió a las dos partes seguir enfocándose en la cooperación y abordar de forma adecuada las diferencias. China y Estados Unidos organizarán una nueva ronda del diálogo económico y estratégico China-Estados Unidos y de las consultas de alto nivel sobre intercambios entre personas en poco tiempo y mantienen estrechos contactos y coordinan las labores de preparación para la próxima cumbre del G20 en Hangzhou, este de China. El ministro chino pidió realizar esfuerzos conjuntos para mantener el sano y firme impulso en el desarrollo de los lazos bilaterales. China espera que Estados Unidos se apegue a la política de una sola China y a los 3 comunicados conjuntos China-Estados Unidos y que aborde de forma adecuada el asunto de Taiwán, añadió el canciller. China apoya la plena implementación de la resolución 2254 sobre Siria del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y los esfuerzos de la comunidad internacional para alcanzar un cese al fuego integral en Siria y para reanudar las conversaciones de paz. El ministro añadió que China seguirá desempeñando un papel constructivo en la solución política de la crisis siria. Por su parte, el secretario de Estado dijo que Estados Unidos otorga gran importancia a sus relaciones con China. Washington no ha cambiado ni cambiará su postura hacia el asunto de Taiwán y tampoco apoya la independencia de Taiwán de ninguna manera, dijo el secretario. Estados Unidos mantendrá su coordinación con China en asuntos como la crisis siria, indicó el secretario, quien señaló que las dos partes acordaron abordar los asuntos marítimos de forma adecuada, concluye esta información. Así, damos fin al primer informativo de este día. Gracias por su consideración. Xie xie, sai chen, min tian chen.